Listo, contentos. Arrancas tú, ¿verdad, Julián? Sí, señor. Listo. Sí, aló, sonido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vale, perfecto. Ya estamos en vivo, ¿correcto? Ok. Ok. Super. Esperamos que se conecten un poco más entonces. Listo, bienvenidos. Jaime, Daniel, aquí estamos. Buenas Gracias tardes, por Jaime, asistir. Daniel. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Ya en un momento vamos a dar inicio, esperando que lleguen más personas. Sí, perfecto. Oscar Mauricio, buenas tardes. Don Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Natalie, muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a esperar un momento y iniciamos con nuestro webinar. Okay, vale. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las personas que ya están conectadas a nuestro webinar
Les recordamos que estamos en vivo en la plataforma de Facebook Live y también nos pueden visitar en nuestra página web donde estamos transmitiendo en vivo también este seminario. Vamos a dar un espacio, ya en un momento iniciamos y bienvenidos a todos y muchas gracias. David Jordan, buenas tardes. Nos saludan desde Ecuador. Muy buenas tardes. Vane69, muy buenas tardes a ustedes. Y qué grato tenerlos a ustedes acá en el webinar. Esperamos lo disfruten mucho. Andrés Arostegui también nos dice que nos está viendo desde Ecuador. Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Qué grato tenerlo con nosotros y esperamos que disfruten mucho este contenido. A todas las personas que nos ven desde Ecuador, bienvenidos y muchas gracias. Un saludo para la gente de Tracoy Gas. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Agradecemos su presencia y su tiempo para acompañarnos en este espacio de análisis y aprendizaje en nuestro webinar titulado Control y aseguramiento de calidad en operaciones de cementación para la industria oil and gas. Mi nombre es Julián Otero, soy el gerente general de la compañía QAQC Services y junto con el ingeniero Diego Flores, quien es gerente general y experto en cementación de la compañía Alaska Oilfield Services, somos dos compañías que compartimos la misma visión de entregar a la industria soluciones integrales que tienen como objetivo principal minimizar los riesgos técnicos y minimizar los riesgos operativos que puedan generar sobrecostos y puedan generar resultados no deseados para toda la cadena de valor en cuanto a fluidos de perforación, operaciones de cementación, completamiento, operaciones de estimulación química y producción de hidrocarburos. Voy a hacer una breve introducción de nuestro webinar. Posteriormente vamos a darle la bienvenida al ingeniero Diego y al final vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas para las personas que quieran establecer sus inquietudes. Nos pueden escribir en el chat de la plataforma Facebook Live y las vamos a socializar. Finalmente, vamos a dar una gran sorpresa y un gran anuncio que les va a interesar a todos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar un momento a que se conecten más personas, que vayan llegando, que vayan finalizando sus actividades y vamos a dar inicio de nuestro seminario. Bueno, aprovecho este espacio para recordarles a todos que estamos en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook Live y los invitamos también para que visiten nuestra plataforma de YouTube, donde se encuentran disponibles los webinars anteriores para que las personas que los deseen consultar los puedan tomar. Nos pueden buscar en YouTube como QAQC Services. En esta plataforma tenemos un seminario que habla sobre los factores químicos de alto riesgo relacionados al daño de formación y otro seminario sobre los métodos de laboratorio bajo las normas ASTM
para determinar las propiedades del crudo. Los invito entonces a que disfruten estos contenidos que hemos preparado para ustedes. Para las personas que nos escriben desde México, desde Israel, las personas que nos escriben desde Venezuela, Juan Jiménez, muchas gracias, bienvenidos, y esperemos a que sigan llegando más personas para ya empezar en forma nuestro seminario. Vale. Bueno, habiendo dado el espacio para que las personas se conecten a nuestro webinar, vamos a presentarnos nuevamente. Mi nombre es Julián Otero, gerente general y socio fundador de la compañía Cuba QC Services. Y vamos a estar en compañía con Diego Flores, gerente general y experto en cementación, en operaciones de cementación de la compañía Alaska Oilfield Services. Somos dos empresas que llevamos más de 10 años realizando procesos certificados bajo normas internacionales de control y aseguramiento de calidad, procesos de disminución de riesgos operativos y control y aseguramiento de inversiones en operaciones de perforación, operaciones de cementación, completamientos, estimulaciones químicas y producción de hidrocarburos. En primer lugar, quiero que veamos cuál es la finalidad y cuál es el objetivo de los procesos de control y aseguramiento de calidad. Para esto voy a hacer la siguiente analogía. Actualmente sabemos que el mundo está atravesando una etapa de grandes cambios y de grandes desafíos. Seguramente cuando volvamos a retomar, o si ya estamos retomando algunas actividades desde el trabajo, directamente ya desde oficina o desde campo, vamos a encontrarnos que existen nuevos protocolos para controlar y asegurar que nuestro espacio habitual de trabajo tenga el mínimo riesgo de contagio por el nuevo coronavirus, así como también los medios de transporte que vayamos a utilizar para llegar a nuestro trabajo tendrán nuevos protocolos de control y aseguramiento. ¿Cuál es el objetivo de estos protocolos? Minimizar los riesgos de contagio. Pues de la misma manera, los desafíos desde el punto de vista técnico y de ingeniería en las operaciones de nuestra industria van a tener grandes cambios, porque ahora más que nunca tendremos que controlar y asegurar nuestras inversiones de capital y operación. Todos en este momento nos estamos preparando para disminuir a cero cualquier riesgo que afecte o altere desde el punto de vista técnico el objetivo de nuestras operaciones, iniciando desde los procesos de la planeación, el diseño, los diseños de las operaciones, el diseño de los fluidos, la evaluación de las materias primas, la logística, hasta ya la etapa de ejecución y evaluación. Vamos a tener que establecer medidas que nos den las herramientas para controlar y asegurar técnicamente el resultado de estas operaciones. A continuación vamos a ver junto con Diego que cuando se implementan procedimientos de control y aseguramiento en las operaciones de cementación, primero que todo se reducen los riesgos de tener tiempos no productivos, se reduce el riesgo de tener sobrecostos y se tiene una mayor seguridad en el logro del objetivo de la operación. Asimismo, se minimizan los impactos o posibles riesgos ambientales. De esa manera, pues encontramos este común denominador y esta visión conjunta con Diego, y el objetivo es potenciar esta gran experiencia que nos permite en este momento ofrecer herramientas tecnológicas y ofrecer nuestro conocimiento y nuestra formación para dar soluciones costo efectivas en los proyectos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor? Conocimiento, tecnología, innovación y experiencia. Entonces, vamos a darle ya la bienvenida a Diego, quien nos va a contar en detalle cómo se establecen estos protocolos y vamos a presentar algunas experiencias al respecto. Muchas gracias, Diego, bienvenido y adelante. Bueno, Julián, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios realmente a mí me gustan bastante porque para mí es la oportunidad de regresar a mis colegas, regresar a la industria
pues todo el conocimiento que me ha aportado durante estos años, compartirlo y pues seguir haciendo grande esta industria de los hidrocarburos. La cementación, pues realmente para mí es un tema de mucho interés, es lo que he hecho prácticamente durante toda mi vida profesional. Y bueno, el tema de hoy, como lo comentaba Julián, vamos a hablar sobre los sistemas de aseguramiento y de control de calidad para operaciones de cementación. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Y lo primero que yo quisiera comentarles es, ¿por qué hablar de un sistema de control y aseguramiento de calidad en las operaciones de cementación? Entonces, una de las primeras razones para poder hacer esto es que los problemas de cementación tienen alto impacto en la seguridad, en los costos, en la producción de los pozos y en el medio ambiente. Solo por hacernos una idea, una cementación primaria que no nos quede bien hecha, por la razón que sea, nos implica hacer cementaciones remediales, que nos implica tiempos adicionales, herramientas y pues demora en entrega de la producción. En la parte de medio ambiente también los problemas de cementación nos pueden generar afloramiento, nos pueden generar impacto a las comunidades, impactos también pues a fuentes de agua, naturaleza, etcétera. La segunda razón para tener un sistema de control y aseguramiento de calidad en las operaciones de cementación es que la cementación tiene una única oportunidad de hacerse bien. Cuando nosotros mezclamos el cemento en el pozo, lo bombeamos, ya todo está hecho. No tenemos cómo corregir inmediatamente lo que nosotros estamos bombeando el pozo. Una vez definimos cuál es el sistema, cuál es el tiempo bombeable que vamos a utilizar, cuál es el sistema de lechada que vamos a utilizar, ya está. Y por eso es bien importante esos procesos de aseguramiento. No tenemos otro chance de volverlo a hacer bien. O podemos entrar en reparaciones que, como les decía en el punto anterior, implican bastante costo y pues son bastante complejas. El tercer punto es, el aislamiento hidráulico se requiere en todas las etapas del pozo, tanto en la perforación, en la producción, en los tratamientos para alta producción de agua, en los trabajos de abandono de zonas e incluso en los abandonos de pozo. No es únicamente enfocado en la parte de perforación cuando construimos el pozo. Si bien es donde podemos generar el mayor impacto, sí es importante tener en cuenta que todo este aislamiento hidráulico que nos provee el cemento lo necesitamos en toda esa vida del pozo, incluso más allá de haber hecho el abandono de este pozo como tal. El cuarto punto de por qué tener este sistema es el aseguramiento de calidad tiene mayor impacto en la planeación y en el diseño que en la ejecución de los trabajos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero básicamente todo el trabajo y el esfuerzo principal va a estar en planeación y en diseño. En algunos casos, cuando ya nos enfrentamos a la ejecución del trabajo, va a ser bien complicado y va a requerir bastante esfuerzo poder hacer cualquier tipo de corrección o cambiar algo dentro del diseño, cambiar un fluido. Por eso es bien importante enfocarnos en la parte de planeación y diseño. Y el quinto punto es la mejora en las cementaciones viene de la evaluación y del análisis de los trabajos previos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que mirar atrás cómo nos ha ido en los pozos anteriores, cómo en general es el comportamiento de los pozos de cierto campo, cómo nos fue en el pozo anterior, cómo fueron los registros, cómo nos dieron las pruebas, etcétera, y generar un proceso que nos retroalimente todo el tiempo para que de esa manera nosotros podamos mejorar los resultados de los pozos que venían de aquí en adelante. Ya con base en esos requerimientos, en por qué tener un sistema de calidad, quiero presentarles la agenda. Vamos a hablar de 3 temas. El primero de ellos es el aislamiento hidráulico para toda la vida del pozo. ¿Por qué se requiere o cómo se requiere, qué afecta o cómo se afecta más bien ese aislamiento hidráulico durante todas las etapas del pozo? Vamos a hablar de un sistema de aseguramiento y control de calidad para operaciones de cementación. Y al final vamos a hablar de eventos de calidad de alto impacto en cementación y cómo prevenirlos. Y aquí vamos a hablar de cómo prevenirlos desde un punto de vista de un sistema de aseguramiento y control de calidad. Entonces, en este slide, y hemos hablado ya desde la introducción del webinar, vamos a hablar de aislamiento hidráulico. Y bueno, ¿qué es realmente el aislamiento hidráulico? El aislamiento hidráulico es mantener los fluidos del pozo en el lugar que queremos que permanezcan.
En la gráfica que tengo ahí, del lado izquierdo, vemos un esquema típico de un pozo, en el cual estamos mostrando los diferentes fluidos que vamos a encontrar durante la perforación de un pozo, ¿verdad? Entonces podemos encontrar zonas de gas superficial, podemos encontrar acuíferos y, por supuesto, encontramos la zona de hidrocarburos y la zona donde se encuentra el agua de producción o el agua de formación como tal. Lo que nosotros queremos con el aislamiento hidráulico es que cada uno de esos pozos, perdón, de esos fluidos, queden en el lugar que le corresponde dentro del pozo, es decir, que el gas superficial permanezca dentro de la formación, no tengamos presiones anulares, no tengamos flujos por el espacio anular, los acuíferos se mantengan aislados y no generemos contaminación de acuíferos superficiales, que los hidrocarburos los produzcamos sin ningún efecto o con mínimo efecto del agua de formación que esté asociado al yacimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la cementación primaria, que básicamente es la que hacemos inmediatamente perforamos el pozo, que consiste en remover el fluido de perforación y llenar el espacio anular entre el casing y la formación con cemento. Básicamente ese es el objetivo de la cementación primaria. Sin embargo, durante la vida del pozo vamos a tener que hacer cementaciones remediales. ¿Y por qué haríamos una cementación remedial? Una de las causas puede ser reparar una cementación primaria o corregir alguna condición particular del pozo. Bien sea aislar intervalos, sean que queremos zonas que están produciendo agua o pues queremos abandonar como tal una zona que ya no es de interés. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es cómo es el aislamiento hidráulico, cómo influye en cada una de las etapas del ciclo de vida de un pozo. Entonces, cuando nosotros perforamos el pozo, el objetivo inicial es generar ese aislamiento hidráulico. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de la cementación primaria, que como les decía hace un momento, consiste en reemplazar el fluido de perforación por cemento. En la etapa de producción, lo que hacemos es mantener y restablecer ese aislamiento hidráulico. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Eventualmente lo tenemos que hacer con cementaciones remediales. Esta es la etapa como tal del mantenimiento del pozo, en el cual hacemos diferentes operaciones como estimulaciones, como eventualmente fracturamiento, donde vamos a empezar a tener problemas de aporte de agua de producción, donde vamos a empezar a tener problemas de fluidos corrosivos. Entonces, como consecuencia de esa etapa de producción del pozo, podemos comprometer ese aislamiento hidráulico y tenemos que intervenir para hacer ese tipo de reparaciones y restablecer el aislamiento hidráulico. Al final del pozo, en el abandono, el objetivo que tenemos es aislar permanentemente todos los fluidos del pozo, bien sea agua, bien sea gas superficial, o pozos que ya no son comerciales por alta producción de gas. Tenemos que enfocarnos en mantener ese gas allá dentro de la formación y que pues no vaya a afectar como tal digamos, las condiciones superficiales o el medio ambiente. En esa etapa, el enfoque es realizar el aislamiento de zonas, hacer tapones de cemento, evaluar cómo es la condición del cemento entre el revestimiento y la formación antes de hacer el abandono, con el fin que nos podamos asegurar que mantenemos ese aislamiento incluso después de que hacemos el abandono y permanezca allí pues de manera permanente. En esta gráfica, lo que quiero mostrarles es las diferentes etapas de la vida del pozo, ¿cierto? Que los acabamos de mencionar hace un momento, la perforación, la producción y el abandono. Y lo que quiero mostrar en esta gráfica es cómo veríamos nosotros el impacto en el aislamiento hidráulico en cada una de esas etapas y cuál es la complejidad de esas operaciones para mantener ese aislamiento hidráulico durante toda la vida del pozo. En este caso, lo que nosotros estaríamos viendo es que el impacto es mayor, el impacto en el aislamiento hidráulico del pozo va a ser mayor en el momento de la perforación, que es cuando estamos nosotros construyendo nuestro pozo. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver es en la parte de perforación, alto impacto, ¿cierto? Porque tenemos el pozo completamente abierto, tenemos todas las opciones de
poner las tecnologías, de poner los tipos de cemento, de utilizar los caudales, etcétera, para tener muy buen aislamiento hidráulico. En la medida que avanza con la producción, pues ese impacto cada vez es menor porque ya el pozo está construido, ya tenemos allí dadas las condiciones, y en la parte de abandono, pues ya el impacto es mucho menor. Tenemos pozos donde quizá los revestimientos ya están deteriorados, donde no tenemos mucha información, donde son pozos supremamente viejos que no los conocemos muy bien. Por otro lado, cuando nosotros estamos pensando en cuál es la complejidad o queremos graficar cómo se vería la complejidad de las operaciones, pues la historia es un poco diferente. Y permítame un segundo. Que quisiera mostrarles cómo sería esa complejidad. La complejidad de estas operaciones en la parte de perforación es mucho más baja y esa complejidad se va a ir incrementando en la medida que ya estamos entrando a la fase de producción y a la parte de los abandonos del pozo. De nuevo, las operaciones de abandono son muchísimo más complejas que lo que nosotros podríamos tener en la etapa de perforación, en la etapa de producción. Esto pues con respecto al aislamiento hidráulico en las diferentes etapas del pozo. Ahora, con respecto al sistema de aseguramiento de calidad para las operaciones de cementación, nosotros lo tenemos dividido en 3 etapas, en la etapa del diseño, en la etapa de ejecución y en la etapa de evaluación. Y enseguida voy a ir hablando pues en qué consiste o cuál es el alcance que corresponde a cada una de esas etapas. Lo importante de esto es que sea un sistema como tal, es decir, que no dependa de una persona, de una llamada, de un email, de la presencia de un experto, sino que sea un sistema totalmente rígido y todo el tiempo esté fluyendo. Entonces, con respecto a la parte de diseño, lo que nosotros deberíamos considerar en ese sistema de aseguramiento de calidad es, primero que todo, los antecedentes de pozos anteriores, del campo, qué ha pasado en campos análogos, en pozos, perdón, de campos cercanos, y con base en eso empezar nosotros a evaluar el riesgo. Recuerden que, como decía Julián hace un momento, el objetivo de todos estos sistemas es conocer el riesgo y ver cómo lo podemos reducir en la mayor medida. ¿Para qué? Pues para que no tenga impacto en nuestras operaciones, en el medio ambiente, en el costo, en la producción, etcétera. Con respecto a la parte de diseño, el otro punto a considerar son los mapas de riesgo. ¿Y en qué consisten los mapas de riesgo? Precisamente, y como lo muestro aquí en el centro del slide, esto consiste en tomar cada uno de los riesgos potenciales que podemos tener en la cementación de ese pozo y definir cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las medidas de mitigación para cada uno de esos riesgos. El otro elemento es construcción de las bases de diseño, decir cuántos son, definir más bien cuál es el tipo de lechada en función de lo que nosotros necesitamos poner en el pozo, pensando, como les decía hace un momento, no solamente en la perforación, sino pensar en todas las condiciones que va a tener el pozo más adelante, los esfuerzos que va a haber, los fluidos que va a haber, etcétera. Y esto es importante no solamente porque esto aplica tanto para trabajos de perforación como para trabajos de mantenimiento y trabajos de abandono. Todas esta secuencia de diseño, ejecución y evaluación aplica independiente de cuál es la etapa que estamos dentro de toda la vida del pozo. El otro punto es el aseguramiento de calidad en el diseño de las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que nosotros podamos cruzar qué es lo que requiere el pozo con las propiedades que le estamos dando a ese cemento que vamos a poner en el pozo. Para eso nosotros nos apoyamos en las normativas, que como las muestro ahí en la parte inferior de la diapositiva, tenemos bastantes normativas que nos orientan bastante bien con respecto a qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los parámetros, cuáles son las pruebas que tenemos que correr y cuáles son los requerimientos que conoce la industria que debemos tener para esos tipos de cemento. En este caso, pues tenemos Recommended Practice del API, estándares, normativas internacionales para abandono de pozo y tenemos también normativas API que aplican para los trabajos de aislamiento hidráulico en pozos que son candidatos para fracturamiento hidráulico.
Volviendo a la etapa de diseño, tenemos el aseguramiento de calidad en el programa operativo. ¿Esto en qué consiste? En que nosotros podamos unir qué es lo que necesita el pozo, cuáles son las condiciones con lo que estamos haciendo en el programa de cementación. Poder hacer un vínculo entre el objetivo del trabajo, cómo lo vamos a lograr y cuál va a ser el criterio de aceptación de ese trabajo de cementación. También tenemos allí generar los KPIs, generar los indicadores de desempeño, cómo vamos a evaluar ese trabajo, cómo vamos a decir si cumplimos o no cumplimos con el objetivo y definir también un plan de auditorías. Esto es lo que nosotros visualizamos como el componente de diseño dentro de un sistema de aseguramiento de calidad para operaciones de cementación. Con respecto a la parte de ejecución, vemos el aseguramiento de calidad en las operaciones como tal. ¿Eso en qué consiste? En que nosotros podamos hacer la verificación de materiales, de las condiciones de los equipos con que vamos a hacer la operación, los planes de contingencia, que los tengamos establecidos y sobre todo que sean contingencias reales. Es decir, que si decimos que vamos a tener o vamos a ejecutar determinada práctica como contingencia, sea algo que físicamente vamos a poder hacer en el pozo cuando estemos realizando la operación de cementación. También en este aseguramiento son pruebas de laboratorio en campo, verificaciones, por ejemplo, de la calidad del agua, del desempeño de los espaciadores, que podemos hacer y nos validan ya en el campo que vamos a poder cumplir con ese objetivo. Estamos minimizando el riesgo de tener problemas de cementación. El seguimiento operacional como tal, esto se refiere a tomar en cuenta los parámetros que estamos viendo durante el trabajo. Básicamente, el primer parámetro que nosotros vamos a ver allí es la presión, como consecuencia de lo que estamos realizando desde la unidad de cementación, ¿verdad? El caudal que estamos bombeando, la densidad, y eso nos va a generar una presión que vamos a estar viendo en el manómetro de la unidad y nuestro objetivo es hacer ese seguimiento operacional para determinar cómo está corriendo esta evaluación y si fuera a ser el caso, cayéramos sobre esos planes de contingencia que ya hemos establecido. De igual manera, el registro de parámetros, para eso nosotros utilizamos checklists, o sugerimos utilizar parámetros, ese registro de parámetros en checklist como el que está en la parte derecha del slide, en el cual pues vamos registrando la densidad, los parámetros, los caudales, en qué momento empezamos a desplazar, etcétera. Y esto, lo más importante es que no son documentos duros que podemos nosotros incorporar en el sistema de calidad de las compañías o las organizaciones que están involucradas dentro del desarrollo de estas operaciones. De igual manera, en la parte de ejecución, incluimos las auditorías en campo. Con respecto a la etapa de evaluación, los parámetros de ejecución son parte de lo que nosotros vamos a considerar para decir si quedó el trabajo, si cumplimos o no con el objetivo. Eso me refiero con los parámetros de ejecución, es decir, cuál fue la presión que obtuvimos, la densidad que bombeamos, el volumen que bombeamos de acuerdo con el programa. También tomamos en cuenta el resultado de las pruebas hidráulicas que realizamos para evaluar si hubo o no hubo aislamiento hidráulico, pruebas de integridad del zapato, pruebas de integridad de revestimiento. Y también consideramos los registros de cementación como una de las herramientas clave de poder evaluar cuál fue el resultado de nuestro trabajo. En la parte de evaluación también incluimos las oportunidades de mejora, las lecciones aprendidas, las recomendaciones, revisar y cerrar eventos de calidad y también incluimos allí el resultado de los indicadores de desempeño. Como les decía hace un momento, es importante de todo este sistema que tengamos una documentación, todo esté documentado y haga parte de nuestro sistema de calidad de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta que ahí van a verla ahí en el Facebook Live. Y es, yo quisiera preguntarle a ustedes, y ahorita ahí Julián me ayuda con la respuesta, y es, ¿en qué etapa del proceso de cementación consideran ustedes que se debe concentrar el mayor esfuerzo? Si tuviéramos que seleccionar solamente una de ellas, es decir, nos vamos a concentrar más en el diseño, nos concentraríamos más en la ejecución, nos concentraríamos más en la evaluación. ¿En cuál considera ustedes, y ahí van a tener la oportunidad de contestarlo en el Facebook, es dónde tiene mayor impacto? ¿Dónde concentrarían ustedes el mayor esfuerzo? Solamente se escogería una.
Julia, ¿me puedes ayudar ahí con las respuestas? ¿Qué nos dice la gente? Hola Diego, aquí me están respondiendo que la etapa de diseño es en la que más se debe poner cuidado. A otras personas me contestan que en la ejecución. Diego Fernando Amado me dice que en el diseño. Diego Alejandro dice que en la ejecución. Fabián Iván Manjarres dice que en el diseño. Miguel Ángel Cerón dice que en el diseño. Andrés Zorro Zambrano dice que en la ejecución. Listo. Bueno, no, muy bien. Muy bien, pues mi opinión cuando me hago esta pregunta es el punto en el cual nosotros deberíamos concentrar la mayor cantidad de nuestro esfuerzo es precisamente en la etapa de diseño, como varios de las personas que están allí no lo mencionan. Yo haría una gráfica de este estilo y es que concentraría el esfuerzo principalmente en el diseño. De nuevo, todas son importantes, pero esto sí quisiera concentrarme en alguna de ellas. Quizá un poco menos en la ejecución y daría un poco de peso sobre la evaluación. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué en el diseño? Porque es donde tenemos toda la oportunidad de hacer un buen trabajo. Parte del éxito de una buena cementación es planeación y es diseño. Como les decía hace un momento, también en la ejecución no tenemos mucho chance de cambiar las cosas. Y en la evaluación es una información muy importante la que obtenemos de registros de cementación, de la revisión de los parámetros y todo eso son los datos de entrada para ir alimentando nuestro sistema de calidad e ir buscando cada vez mejores resultados de las operaciones de cementación. Y muchas gracias por responder. Entonces, de nuevo, un sistema de aseguramiento y control de calidad para operaciones de cementación está compuesto por diseño, ejecución y evaluación, y no puestos de manera lineal, sino en un círculo. Esto es un ciclo que todo el tiempo se va a estar retroalimentando. Y también, aparte de ser un ciclo, va a estar presente en toda la etapa del pozo, perforación, producción y en abandono. ¿Listo? Aquí entramos a la tercera parte del webinar. Ya hablamos de aislamiento hidráulico en toda la vida del pozo. Hablamos de el sistema de aseguramiento de calidad, cómo vemos nosotros el sistema de aseguramiento de calidad en cementación. Y la tercera parte del webinar, vamos a hablar sobre eventos de calidad de cementación. Precisamente aquí pues solamente son solo algunos de ellos los que llegaron allá a mi mente. Y la idea de todo este sistema es precisamente reducir el riesgo, minimizar la probabilidad que este tipo de eventos sucedan en nuestras operaciones. Entonces, el primero de ellos, pues, es la presión anular después de la cementación, los tapones de cemento fallidos, el desplazamiento incompleto del cemento, aislamiento hidráulico deficiente, independiente de las razones que lo generen, las cementaciones remediales fallidas, ese tipo de cementaciones remediales que vamos a ejecutar, pero los pozos no admiten o admiten demasiado o pues no logramos completar con ese objetivo de las cementaciones remediales. Abandono de pozos donde no obtenemos aislamiento hidráulico. El taponamiento de tuberías durante los trabajos de cementación, pérdidas de circulación y la falla del equipo de flotación. Digamos que en este caso, por efecto de tiempo en el webinar, me concentré en los primeros tres por ser eventos que tienen bastante impacto dentro de las operaciones tanto de perforación como de producción. Y vamos a hablar de este tipo de eventos no tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de aseguramiento de calidad. Entonces, el primero del que vamos a hablar es la presión anular después de la cementación, que es ese tipo incluso de presencia de gas o de presión que vemos después de ciertas horas de haber acabado el trabajo de cementación. También aclaro, aquí voy a hablar de causas generales, por supuesto cada problema y cada escenario, cada pozo, cada campo, pues tiene sus condiciones particulares. Aquí voy a hablar de manera general, como les digo, enfocados en sistemas de aseguramiento de calidad. Entonces, en general, una presión anular después de la cementación
se genera por la pérdida de la presión hidrostática, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ponemos aquí, como lo vemos en la derecha, terminamos nuestra cementación, tenemos en la parte de arriba los preflujos, tenemos allí el cemento. En la medida que va pasando el tiempo y que ese cemento pasa de una condición de ser líquido a ser sólido, deja de aplicar presión hidrostática. En la medida que deja de aplicar presión hidrostática, lo que va a suceder es que esa zona de gas que previamente estaba confinada por la presión hidrostática generada en los fluidos, va a invadir el espacio anular. Esa, digamos, es la primera causa. Ahora, la segunda es que tengamos permeabilidad de la lechada de cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos el espacio para que se pueda incorporar el gas, bien sea porque sean lechadas que tienen mucha agua, y una de las medidas en las cuales nosotros podemos combatir esa permeabilidad lechada es incorporar látex o algún otro material que reduzca esa cantidad de agua que está dentro de la lechada de cemento. Y la tercera causa es tener una ruta para migración de fluido, es decir, que no haya, por ejemplo, algún empaque o cosas de ese estilo y simplemente el gas pueda no solamente penetrar la lechada de cemento, sino que tenga la capacidad de migrar hasta superficie. Lo interesante de esto es que para que haya una presión anular, tienen que estar todas las tres causas al mismo tiempo. Es decir, si yo logro controlar la pérdida de presión hidrostática, ya no voy a tener presión anular después de la cementación. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo logro? Lo logro reduciendo ese tiempo de transición en que la lechada está líquida hasta el punto en que se encuentra sólido. Desde un punto de vista de aseguramiento y control de calidad, ¿cómo podemos evitar o reducir el riesgo que este tipo de problemas de presión anular se presenten en nuestras operaciones? El primero, desde el punto de vista de la prevención, y estoy en la etapa de diseño, es verificar los antecedentes que tenemos de este pozo, si ha sucedido en el pasado, si es un problema asociado a ciertas zonas del campo, etcétera. En la parte de prevención también tenemos evaluar el riesgo de migración de gas con una variable que se llama el Critical Static Gel Strength, que básicamente es un cálculo de presiones, ¿cierto? Este número lo que nos va a decir es, va a cuantificar qué tan alto o no es el riesgo que migren los fluidos. Eso va a ser una función de la presión de poros que tiene la formación, de la longitud de cemento y de la geometría como tal que tiene el pozo. En la parte de prevención también está el diseño de la lechada con el tiempo de tránsito reducido. Recuerden lo que les decía hace un momento, ese tiempo de tránsito se refiere al tiempo que transcurre desde la fase líquida hasta la fase sólida del cemento. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a nivel de pruebas de laboratorio con equipos como el Reómetro Bain, el SGSA, que es un analizador de gel estático, el CHA y el FMA, que son equipos que miden el flujo de entrada de gas antes de entrar a una muestra de cemento y cuál es el caudal de salida de ese gas a la salida de la muestra de cemento con el fin de evaluar qué tanta cantidad de gas va a migrar a través de esa lechada de cemento. Entonces, parte de la prevención es correr este tipo de pruebas especializadas. En la parte de mitigación, de nuevo estamos en la parte de diseño, es ¿cuáles serían las medidas de mitigación para evitar o reducir el riesgo de esa presión anular después de la cementación? Pues mantener la presión anular durante el fraguado del cemento si no tenemos problemas de pérdida. Sí, recuerden que la primera causa que mostramos en el slide anterior era la pérdida de columna hidrostática, por la transición de la lechada de cemento. Lo que yo puedo hacer es aplicar la presión por espacio anular y compensar con esa presión que estoy aplicando por el espacio anular esa caída de presión hidrostática que tengo por la transición del cemento. Eso es una de las formas en que puedo mitigar y puedo reducir ese riesgo de tener eventos. Ahora, en la parte de ejecución, ya cuando estamos en el pozo, ¿cómo puedo evitar esa presión anular? Mantener el pozo con la presión controlada durante toda la operación. Esto es, que no tenga influjo, que el pozo esté controlado, que no esté cortando la densidad del lodo. Y por otro lado, como ya lo mencionaba, aplicar presión por el espacio anular al final de la cementación mientras no tenga problemas de pérdida. En la parte de evaluación, una vez terminemos el trabajo, pues verificar que efectivamente no tengo presión por espacio anular, tomar esa medida durante varias horas, porque este tipo de problemas se generan
después de varias horas después de haber terminado el trabajo. También verificar la presencia de cemento la presencia de gas en el registro de cemento para evaluar si ese diseño de lechada realmente está impidiendo, o más bien está impidiendo la migración de ese gas, lo mantengo confinado allí dentro de la formación, o tengo que hacer algún tipo de ajuste para el diseño de la siguiente operación y así mantener el ciclo de diseño, ejecución y evaluación. Y por último, algo muy importante, documentar. Siempre, y lo valioso de este sistema es documentar. El otro evento que puse aquí, de los top 3, es la falla de los tapones de cemento. Y aquí, de nuevo, esto es algo bastante general, va a variar de pozo a pozo, campo a campo, profundidad a profundidad, tipo de fluido de perforación, etcétera. Pero de manera general, identifico dos causas, principales de la falla de los tapones de cemento. El primero es la falta del soporte para ese tapón. Básicamente lo que nosotros vemos y es la condición ideal que vemos allí dentro de esta gráfica es que ponemos nuestro tapón de cemento y queda como tal puesto dentro del pozo. Sin embargo, por la diferencia de densidad que tiene el cemento contra el lodo que está por debajo, al ser más denso, pues ¿qué va a suceder? Ese cemento va a querer irse hacia el fondo y los fluidos que son más ligeros van a querer irse hacia la parte de arriba. Como consecuencia de eso, pues realmente tenemos un tapón de cemento que está totalmente distribuido dentro del pozo y pues potencialmente no vamos a poder cumplir con el objetivo para el cual hicimos ese trabajo. La otra causa es la contaminación durante la colocación. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver, pues, existe el software para poder cuantificar cuál es la contaminación, cuál es el porcentaje de mezcla que va a tener este cemento conforme nosotros lo vamos poniendo en el pozo. Y también podemos utilizar bolas de esponja, separadores mecánicos, para reducir esa contaminación durante la colocación de los tapones. De nuevo, visto desde una óptica de un sistema de aseguramiento de calidad, ¿cómo podemos reducir el riesgo de estos tapones fallidos? Desde la parte de prevención, proveer el soporte al tapón, bien sean píldoras viscosopesadas, píldoras reactivas, herramientas, sombrillas, cualquier tipo de herramienta o de fluido que de manera segura evite que el cemento se vaya a ir hacia el fondo del pozo. Desde el punto de vista de prevención también, la ubicación del tapón. Si vamos a hacer un tapón de desvío, ubicar ese tapón en la zona más blanda del pozo para que sea más fácil hacer el desvío, o ubicar ese tapón donde tenemos mejores condiciones de geometría del pozo. Todo pues en función de cuál va a ser el objetivo y pues de tener el mayor chance de éxito de la operación. El diseño de la lechada según el objetivo, entonces las propiedades de viscosidad, las propiedades de resistencia, dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos hacer con ese tapón, y pues correr los simuladores especializados para cuantificar cuánto sería la contaminación de esos tapones de cemento. Como medida de mitigación de esa eventual contaminación, pues los separadores de cemento. Todo esto, como les digo, a manera de ejemplo desde el punto de vista de un sistema de calidad. En la parte de ejecución, cuando estamos en el campo, pues verificar que la densidad del fluido de perforación sea homogénea. Si nosotros vamos a hacer un tapón balanceado, pues necesitamos que todos los fluidos que nosotros vayamos metiendo al pozo, pues tengan esa densidad completamente homogénea. Y por otro lado, el control de la densidad y el volumen de los fluidos que estamos poniendo en el pozo para realizar ese tapón de cemento. Tenemos que corroborar que estemos bombeando el volumen que está en el programa y aplicar las contingencias o hacer los ajustes si por alguna condición las densidades no fueron por contingencias durante la ejecución o los volúmenes no fueron tampoco los que estaban en el programa. En la parte de evaluación, esperar el tiempo de fraguado que necesite dársele al cemento, de acuerdo con el objetivo que perseguimos con este tapón de cemento. Considerar las interfaces de cemento contaminado. Por ejemplo, si vamos a hacer un tapón de desvío, tenemos que considerar que hay una interfase que está contaminada sobre la cual no esperamos tener buena resistencia y que básicamente tenemos que limpiarla, buscar un punto donde podemos tener el apoyo suficiente para hacer el desvío del pozo y de nuevo documentar. Listo. El tercer evento que les comentaba hace un momento es el desplazamiento incompleto del cemento. Y de manera general, ¿por qué puede suceder eso? Porque tuvimos un empaquetamiento en el espacio anular,
porque tenemos una obstrucción dentro del revestimiento. Se fue anticipadamente un tapón, hay material de pérdida de circulación que quedó tapando las válvulas del equipo de flotación. La tercera causa es una contabilización inadecuada del desplazamiento. Se perdieron las cuentas o hicimos el desplazamiento con la bomba del equipo de perforación y la eficiencia que utilizamos no fue la correcta. O uno de los casos que todavía sucede es que la alineación de las válvulas no fue adecuada mientras estábamos bombeando con la bomba del equipo de perforación y parte del fluido va hacia el pozo y parte se queda en un circuito en superficie. Ha pasado y es una de las causas por las cuales podemos tener ese desplazamiento incompleto de cemento. Y la otra causa, pues es el tiempo de bombeable insuficiente, ¿verdad? Yo puedo decirles que realmente, y por eso la puse al final, cuando nosotros tenemos esos desplazamientos incompletos, probablemente podemos estar en una de las tres primeras causas. El tiempo bombeable insuficiente no siempre, pues no quiero decir que no, pero no siempre es la primera causa para esos desplazamientos incompletos. La razón es porque en general los schedules en que se corren las pruebas de tiempo bombeable, según el API, son bastante conservadores. Por eso es que les menciono que no siempre es la primera causa y hay que verlo de manera integral, y lo que muestro aquí son conceptos generales. Desde el punto de vista del sistema, ¿cómo podemos reducir el riesgo de tener esos desplazamientos incompletos de cemento? De nuevo, verificar los antecedentes de los pozos, si es que son formaciones donde podemos tener inestabilidad, donde tenemos lutitas que son muy inestables, muy reactivas al agua y potencialmente pueden generar este tipo de empaquetamientos por formación. Tener el tiempo de bombeo adecuado, si bien, como les digo, en general no es de las primeras causas que yo haya identificado, pero pues evidentemente es de las medidas de prevención que tenemos que tener allí. Como medida de mitigación, definir volúmenes mínimos de cemento, esto en el caso que tenemos pozos donde antes de hacer la cementación ya vemos presiones elevadas y estamos corriendo el riesgo que no podemos desplazar todo ese cemento dentro de la tubería. Tenemos que enfocarnos en ver cuánto sería el volumen mínimo para que ese trabajo de cementación pueda cumplir con el objetivo de esa operación. Desde el punto de vista de ejecución, pues monitorear la presión de bombeo y comparar con el teórico. Es decir, asegurarnos que el pozo está limpio, que no tenemos ningún tipo de obstrucción, bien sea en el espacio anular o dentro del revestimiento, verificar la presión de circulación que estamos obteniendo, que estamos leyendo en el pozo con respecto a lo que nosotros deberíamos esperar de las simulaciones y verificar la alineación de válvulas. Esto es muy importante en casos que estamos haciendo el desplazamiento con la bomba del equipo de perforación, que no se esté yendo fluido para un lado y otra parte para el pozo, porque vamos a perder la contabilidad y como consecuencia de eso, pues vamos a no tener el desplazamiento completo del cemento. Y en la parte de evaluación, la gráfica comparativa de presión, ya una vez hemos terminado el trabajo, verificar cómo se comportó la presión de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y de nuevo, como he insistido en los dos casos anteriores, documentar. Ahora, los componentes de un sistema de aseguramiento y control de calidad en cementación. Y esto va muy alineado, como comentaba Julián al inicio de la presentación, compartimos, Alaska y Coacu Services, compartimos esa visión de cómo traer valor a las organizaciones del sector de hidrocarburos en el área de cementación. Coacu Services es una compañía con muchísima experiencia en aseguramiento de calidad en procesos. Y por otro lado, se encuentra Alaska, que somos especialistas ya en la parte técnica, en la parte de capacitación, en la parte de consultoría de cementación. Es por eso que nosotros hablamos y por eso toda la presentación del webinar ha girado en sistemas de aseguramiento de calidad. Es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, esa visión que nosotros tenemos. Dentro de esos componentes del sistema de aseguramiento de calidad está primero que sea una solución integral. ¿Qué quiere decir solución integral? Que abarque tanto una parte de procedimientos, una parte de aseguramiento, como una parte de soporte técnico, de conocer el detalle de lo que está sucediendo en los pozos en términos de cementación. Un sistema que esté presente en todas las etapas del pozo. Como hablábamos hace un momento,
no solamente, o el mayor esfuerzo, o el mayor impacto más bien que podemos tener es en la parte de perforación. Sin embargo, todos estos sistemas de aseguramiento son de igual relevancia, tanto en trabajos de cementación asociados a producción del pozo, como de abandono. Que sea un soporte al sistema de calidad de la organización que está realizando los trabajos, sea una compañía operadora, sea una compañía de servicio. Que todo se encuentre debidamente documentado y sea parte, como les decía también hace un momento, de un sistema, que no dependa de una persona, de un individuo como tal, sino que tengamos nosotros formatos, procedimientos, guías e indicadores de desempeño que permitan que esto funcione como un sistema. Cuarto componente, que tenga un soporte técnico que ayude en la toma de decisiones técnicas de diseño en los trabajos de cementación. Y algo bien importante es que tenga esa transferencia de conocimiento y que podamos compartir las lecciones aprendidas, que podamos retroalimentar esos trabajos posteriores con lo que vamos aprendiendo en cada uno de los pozos. Y bueno, ese es mi último slide. De nuevo, un sistema de aseguramiento de calidad en cementación que se enfoque en el diseño, la ejecución y la evaluación. Esa es la propuesta y la visión que tenemos nosotros entre QAQC Services y Alaska, y que, bueno, ponemos a su consideración para las personas y las organizaciones que quieran conocer más sobre este sistema, sobre lo que tenemos y cómo podemos aportar en sus operaciones. Allí encuentran los contactos tanto de Alaska, de QAQC Services. Los invitamos a que visiten nuestras páginas, a que visiten nuestras redes. Como decía Julián, tenemos ambas compañías material para compartir en cada una de nuestras especialidades. Y el código QR de la derecha, aprovecho para compartirles también la grabación de un webinar de interpretación de registros de cementación que hicimos hace un par de semanas y que, bueno, que hay para ustedes, que espero les sea de mucho aporte. Pues les agradezco a todos los que nos siguieron en esta presentación. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Espero pues haberles podido transmitir esta visión y haberles podido transmitir esa experiencia y ayudarles a tener esas operaciones de cementación y esos pozos que sean más seguros, más productivos y que sean más responsables con el medio ambiente. Muchas gracias y bueno, Julián, ahí sí me ayudas con las presentaciones, las preguntas, perdón, por favor. Diego, muchas gracias de verdad por esta magistral presentación y así como tú dices, la visión que tenemos es compartida. Nosotros desde nuestra experiencia, desde nuestro recorrido por la industria, con nuestros procesos certificados y Alaska, con toda la experiencia y todo el desarrollo que ha tenido en la parte de cementación, queremos darle a la industria ese soporte técnico, esa unión de experiencia, de tecnología, de conocimientos y de capacitación, como tú dices, para las personas que deseen tomar estos conocimientos y para las compañías que deseen también querer implementar estos desarrollos y estos procedimientos de aseguramiento de calidad, pues como tú dices, los procesos de control y aseguramiento de calidad se traducen en optimización, en ahorros de recursos y en el logro de objetivos. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. Hemos recopilado algunas preguntas. Agradecemos mucho la interacción de las personas, todas las preguntas que nos han hecho. Vamos a tratar de resolver las inquietudes que más podamos y vamos a pasar a finalizar el webinar entonces. Fernando López nos pregunta qué porcentaje de exceso es recomendable tomar en cuenta al momento de calcular el volumen de la lechada. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. La respuesta va a depender de varias cosas, ¿sí? Decirte un número, te puedo decir, digamos que unas líneas generales, ¿cierto? Pero darte un número mágico no
no funcionaría. Lo que sí te puedo decir es, si estamos hablando de cementaciones primarias, entre más superficial sea la sección, esos excesos tienden a ser más grandes, en ese caso precisamente por el confinamiento que tiene la formación. Entonces, es por esa razón que nosotros en secciones superficiales podemos estar hablando de excesos de 200, 300%, 500%, eh, y de excesos mucho más pequeños en las secciones de producción, del 30, 40%. Ahora, cuando hablo de la sección superficial de 500, esos son números que suenan muy grandes, pero también es porque eventualmente los volúmenes, digamos que ese exceso como tal, si son trabajos muy cortos, son volúmenes pequeños, entonces ese exceso puede sonar como un porcentaje alto, pero también en esos trabajos superficiales es conveniente verlos en función de cuánto representa ese porcentaje en volumen. También de qué puede depender, de la información y de la certeza que tienes sobre la información que tienes del pozo. Me explico. Si tú ya corriste un registro caliper, probablemente ese exceso puede ser pequeño. Pequeño podemos estar hablando del 10, 20%. Si no tienes caliper y, digamos, durante la perforación viste mucho retorno de recortes que te hace pensar que el hueco está muy lavado, pues probablemente vas a tener que utilizar excesos grandes del 100%. Otra variable, si tú quieres utilizar ese exceso para mitigar la contaminación de la lechada en su viaje a la posición donde lo quieres poner. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un liner que sea profundo, vamos a poner un caso que el volumen de lechada sea 20 barriles, por decir un número, tú tienes que poner un exceso de volumen de cemento, no porque físicamente estés pensando que el hueco es más grande, sino porque necesitas compensar la contaminación de esa lechada de cemento conforme la llevas al fondo del pozo. Entonces, si bien tú puedes calcular que el espacio geométrico que hay que llenar con esa lechada de cemento son 20 barriles, podrías utilizar fácilmente el 100% o 200% de exceso para que estos últimos 20 barriles que tú necesitas poner de buena calidad en el fondo del pozo, pues lleguen así y todo ese volumen que va adelante simplemente sea como un buffer para mitigar la contaminación. De igual manera, si son tapones de cemento, también eventualmente puedes utilizar excesos muy altos para también mitigar ese efecto de contaminación. Espero que con eso te haya podido aclarar un poco la pregunta. Gracias. Ok, gracias, Diego. La siguiente pregunta la hace Fernando López y la divide en dos. ¿Qué tipo de preflujos, lavadores o espaciadores son los que convencionalmente se utilizan y qué opinan de rotar los revestimientos mientras se desplaza el cemento? Mira, gracias por la pregunta. Rotar el revestimiento, 200% recomendado. Es la mejor técnica que podemos tener para tener la mejor remoción del lodo y también la mejor colocación del cemento. Lo importante cuando rotes el revestimiento también es que no te fíes solamente de rotar el revestimiento. Es conveniente también acompañarlo de centralización. La rotación por sí misma ayuda, pero no es el total. Pero lo que sí te puedo decir es que es el movimiento que te afecta, que más te va a afectar de manera positiva el resultado de la cementación. Con respecto a la primera pregunta, los preflujos, digamos que los dos grandes grupos de preflujos son los lavadores, que son fluidos sin densidad o con muy baja densidad, que van en turbulencia, que tienen unas reologías muy bajas, y por otro lado los espaciadores, que son densificados y tienen mayor reología. Cada uno tiene una función como tal dentro de la remoción del lodo. Digamos que pues, lo que yo te recomendaría también, de no hay que verlo en cada caso particular, es utilizar los dos tipos de preflujos y en cada uno de ellos adicionar la parte de química, surfactantes, solventes, dependiendo del fluido de perforación que tienes en el pozo y de cómo te dé la compatibilidad entre ese preflujo y el fluido de perforación que tiene el pozo. Como consecuencia de esos problemas de compatibilidad, vas a tener que adicionar determinada química. Decirte uno u otro va a depender de cada caso, pero eso es también en líneas generales. Ok, muchas gracias, Diego. Listo. Carlos Alberto Rubio nos pregunta, ¿cuánto puede ser el valor que se contamina en un trabajo de balance de tapón?
Mira, dar una regla general es complicado. Lo que yo te recomendaría es poder correr una simulación y ver cómo se ve esa contaminación y si esa contaminación es lo suficientemente alta en términos de la longitud para utilizar separadores mecánicos. Eh, digamos, si es un tapón, te voy a poner de esta manera, si es un tapón en un hueco muy grande, un hueco de 20 pulgadas, de 17 y media pulgadas, donde tú bombeas cientos de barriles de cemento, la longitud de contaminación, te puedo decir que es mínima, mínima unas pocas decenas de pies. Si ya estamos hablando de un tapón en una zona profunda, eh, que los volúmenes de lechada son más pequeños, porque los huecos así mismo también son más pequeños, podríamos estar hablando solamente como un número general, como te digo, hay que verlo de caso a caso, pero puedes estar hablando fácilmente de 200 pies de zona contaminada. Eh, eso va a depender de muchas cosas, bueno, de varias cosas. Eh, por ejemplo, la reología que tiene la lechada, la reología que tiene el fluido de perforación, va a depender de la diferencia de densidades entre los fluidos. Entonces, también tener un número mágico no hay una regla como tal para eso. Digamos, estos números que te doy son referencias, pero lo que yo te recomendaría en estos casos es correr las simulaciones o si hay no tienes suficiente información, utilizar separadores mecánicos y eso, sin lugar a dudas, te va a reducir muchísimo esa longitud de cemento contaminado. Perfecto, Diego, muchas gracias. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Vale. Quisiéramos responder todas las inquietudes que tienen, pero las vamos a anotar y les estaremos enviando los correos con estas respuestas a todas las personas que tengan inquietudes. No, por tiempo, pues no podemos responderlas todas. Agradecemos mucho la participación. Y bueno, vamos a dar esta pregunta. La hace Kevin Hidalgo. ¿Cómo se puede mejorar en la calidad de la adherencia del cemento? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Retomando lo que vimos en el webinar, lo primero que tú deberías hacer, o que yo te recomiendo que hagas para mejorar esas condiciones, es ir a la parte de evaluación. En ese ciclo de diseño, ejecución y evaluación, retomar cómo te fue en la evaluación de los pozos anteriores y determinar qué es lo que te está afectando. Entonces, en la parte de adherencia de cemento, y te invito incluso para que mires el webinar de interpretación de registros, que está muy bueno. Y lo que sí te puedo decir es, puede afectar los preflujos, la remoción de lodo, te puede afectar la formación como tal, es decir, si tienes zonas permeables, puede afectar la geometría del hueco, una propiedad como puede afectar también las propiedades como tales del cemento, por ejemplo, el encogimiento. El cemento como tal tiene una propiedad y es que se encoge. Y como consecuencia de eso es que caso a caso hay que evaluar el uso de agentes expansivos. Eso también te puede estar afectando la adherencia del cemento contra el revestimiento, contra la formación. Prácticas operativas, como por ejemplo presurizar el casing cuando el cemento ya está fraguado, cambios de densidad del lodo que van a generar que el casing se descomprime y como consecuencia de esa descompresión pierdes la adherencia entre el revestimiento y el cemento. Entonces realmente variables hay muchas y te invito a que hagas el webinar. Ahí hablamos específicamente y damos una muy buena respuesta a esa pregunta que tienes. Ok, Diego, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Es una pregunta muy interesante ya sobre la parte de laboratorio. Víctor Luque pregunta, si tengo en el laboratorio una lechada con un cloruro de calcio y le mido el tiempo de bombeabilidad y me da 4 horas y mido en una SGSA o una UCA la resistencia a la compresión, dando como resultado empezando a subir la resistencia en 2 horas y media, ¿a qué parámetro le creo? ¿Cómo mi tiempo real en el cual la lechada empezará a fraguar en campo? Es una muy buena pregunta. Señor. Sí, ¿cómo calculo mi tiempo real? Debe ser la pregunta. Pues, Víctor, lo que me estoy imaginando, y si quieres lo podemos ahí a entrar en contacto porque es una muy buena pregunta.
Pero lo que me estoy imaginando que te puede estar pasando es que las lechadas con cloruro de calcio pues tienden a desarrollar geles bastante altos y como consecuencia de eso, digamos, es que pues las lechadas pues, fraguan, es su función de acelerante. Entonces, lo que yo te diría es, toma esa lechada, ese tiempo bombeable, dale estáticos de unos 10 minutos y verificas en qué momento esa lechada se va a fraguar como consecuencia de esos geles altos, que muy probablemente es lo que podría estarte mostrando el LUCA. Es decir, puede que esas 2 horas y media o el tiempo que mencionas de tiempo bombeable en condición dinámica no sea tal. Sí, por decir algo, a los 20 minutos tú paras la lechada, prendes nuevamente el consistómetro y ves que no, la lechada no fluye más. Quizás es lo que te está queriendo decir el Luca, que tienes vas a tener geles muy altos o inicio de fraguado como consecuencia de tener la lechada en condiciones estáticas. Entonces, yo te diría, toma el tiempo que necesitas para la operación, dale una parada y validas que la lechada sí va a estar fluida para el tiempo que necesitas para ejecutar el trabajo. Perfecto, Diego, muchas gracias. No, muchas gracias, Julián. Muchas Bueno, gracias a todo el equipo de Coacusea, a todos los participantes. se nos quedan pues varias inquietudes. Igualmente, acá están nuestros correos, nuestros números de contacto, nuestras redes sociales. Nos pueden enviar las preguntas a los correos, vamos a responderlas todas las que nos envíen, sus inquietudes. Quiero contarte, Diego, también que tenemos presencia en nuestro seminario de amigos y colegas de diferentes países como Ecuador, Perú, México, Estados Unidos y además pues de nuestra gran audiencia colombiana que agradecemos a todos este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos. Próximamente estaremos organizando otro espacio así de interesante y lo que queremos contarles es que con Diego vamos a seguir trabajando unidos como una gran alianza. Vamos a lanzar proyectos de educación, proyectos de capacitación, cursos interactivos y pues todas las personas que requieran información, aquí estaremos con todo el gusto para atenderlos. Muchas gracias a todos nuevamente, a Diego muchas gracias y Con esperamos mucho gusto. vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, síganos. La idea precisamente es eso, es estar haciendo de manera continua este tipo de eventos y pues algo que tiene mucho valor para nosotros y por eso eh, estamos muy alineados con Quacus, es precisamente compartir ese conocimiento. Entonces, pues, muchas gracias y seguiremos ahí en contacto. Buenas noches para todos. Muchas gracias.